Hemisferios, con Javier Pascual. Buenas noches, estimados seguidores del programa. En Hemisferios seguimos muy de cerca los cambios que en la sociedad y en nuestra forma de hacer las cosas están introduciendo la gran disponibilidad de información que nos ofrece la digitalización y la capacidad de análisis de los mismos que nos proporciona la ciencia. No es nuevo y la recopilación de datos y su análisis ha dado origen a metodologías y organizaciones muy especializadas, como han sido y lo son las unidades de inteligencia de los países de todo el mundo. Y no por ello las empresas han renunciado a tener su propia capacidad de análisis y algunas de ellas, a través de sus departamentos de marketing, son pioneras en realizar importantes estudios de mercado y usar lo que en inglés se denomina Business Intelligence. Hoy en día disponemos ya de metodología, formación y consultoría en lo que denominamos cultura de la inteligencia, que seguramente a algunos les resulte nuevo, e inteligencia competitiva, aprovechable por las empresas para aumentar su eficacia y competitividad. Obviamente, todo ello está muy relacionado con la ética, como casi todas las actividades que manejan gran profusión de datos de terceros. Para hablar de todo ello hemos invitado hoy al programa a Fernando Velasco. Él es doctor en Filosofía y licenciado en Ciencias Morales. Es profesor titular de Filosofía Moral y director de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos. Coordinador del Máster Interuniversitario en Analítica de Inteligencia y es editor jefe de la revista The International Journal of Intelligence, Security and Public Affairs, continuadora de Inteligencia y Seguridad, revista de análisis y perspectiva. También es coeditor de estudios de inteligencia, como Respuestas para la Gobernanza Democrática en el 2014, Cultura de Inteligencia, un elemento para la reflexión y la colaboración internacional en el 2012 y la inteligencia como disciplina científica en el 2010. Buenas noches, Fernando. Bienvenido al programa. Nada, buenas noches. Es un placer y muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que pasemos un rato agradable. Muy bien, Fernando. Como decía en mi introducción, eres doctor en Filosofía y licenciado en Ciencias Morales con gran especialización en lo que es la ética en los negocios. Algo que parece apasionante y a la vez que pone de relieve la necesidad de que la filosofía se considere como materia obligatoria en formación de los jóvenes. ¿Nos puedes contar más detalles de tu vocación, experiencia, cómo llegaste a eso tan interesante que es la cultura de la inteligencia, que a mí sinceramente me ha sorprendido que haya tanto análisis y tanto trabajado en relación a este tipo de consultoría? Bueno, pues si me permite, Javier, decirle que yo suelo decir que hay dos clases de profesores, los que no tenemos ni idea y los que no saben ni esto. Y que incluso el amigo Fernando Pessoa solía decir que no enseñes nada porque aún lo tienes que aprender todo, ¿no? Yo creo que es de ser muy atrevido quererte poner delante de un grupo de gente o de alumnos, o incluso ahora aquí en esta oportunidad que me da la radio, a querer enseñar algo, porque ahora la gente sabe muchas más cosas, tiene acceso a mucha información, está más informado incluso que uno de los temas. Fernando, perdóname, a veces desinformados, sí, también por el exceso de la información mal canalizada, ¿no? También. Y eso me da pie a comentar que hoy toda la gente discutimos sin cesar, todo el mundo habla, sabemos de todo y nadie escucha. Yo creo que es uno de los problemas que hoy tenemos. Es demasiado fácil ser un eslogan, hacer un TikTok, pero yo creo que uno de los problemas es que no tenemos tiempo para reflexionar, ¿no? Y eso yo creo que sí que es un grave problema, Javier, que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Después, que eso nos pasa también en la universidad de cara a los alumnos, ¿no? Es muy difícil adquirir un pensamiento verdadero, ¿no? Yo creo que cuando el pensamiento... ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha inteligencia prostituida, ¿no? Yo creo que un pensamiento verdadero afecta al fondo de las cuestiones y afecta a las formas de poder y a las formas de vivir.
¿no? Y cuando ese pensamiento es radical en el sentido que va a la raíz de las cuestiones, pues yo creo que nos permite vivir mejor. ¿Qué pasa? Pues que hay mucho pensamiento recadero que lleva y trae cosas, hay mucho pensamiento servicial que está al servicio de determinadas ideologías. Y manipulación, ¿no? Y hay mucho pensamiento que se dedica a manipular y a hacer noticias falsas, ¿no? Y eso es muy tremendo y es muy difícil hoy todo el tema de la formación. Y sin embargo descubrimos que la formación es cara, la de verdad, pero la ignorancia es mucho más cara, ¿no? Que la ignorancia sí nos sale cara, ¿no? Si no me equivoco, lo que quieres decir es que es importante enseñar a la gente a aprender a pensar, ¿no? Y a filtrar lo que escuchan. Exacto. Yo creo que la información hoy es mucho. Creo que para poder hablar, para poder pensar y para poder actuar con conocimiento hay que haberse formado previamente. Lo decía antes, la mayoría de nuestras conversaciones son muy aburridas porque tocamos muchas veces como los músicos de los pueblos de oído, sin habernos preparado bien, ¿no? Y yo suelo decir que quien no estudia no sabe, quien no sabe no está preparado y quien no está preparado comete errores en la primera ocasión que tiene para ello, aunque tengan las mejores intenciones del mundo, ¿no? Me perdieron el papel, me confundieron tal análisis, me perdieron la cita, todo eso pone de manifiesto que las cosas que hacemos tienen consecuencias, que cuando alguien no domina una materia, pues lo que crea son problemas. Y como además todo lo que pasa por nuestras manos, y ahí entra también la ética, porque la primera responsabilidad que tenemos es ser muy buenos en lo nuestro, ¿no? Todo lo que pasa por nuestras manos, bien o por nuestra cabeza, nunca lo dejamos como está. O bien lo aclaramos, lo ponemos en rampa de solución, o lo paralizamos, lo estropeamos, o la fastidiamos. Nunca quedan las cosas como están después de que han pasado por nuestras manos. Y ahí tenemos una responsabilidad, que es la responsabilidad de formarnos y la responsabilidad que tenemos nosotros en formarnos. Y no sé si la universidad en estos momentos estamos preparando en ese pensamiento crítico o simplemente estamos formando. Bueno, pero no solo en la universidad, ¿no? Ahora mismo en la educación básica y en el bachillerato no se da, ¿no? Filosofía. O la están retirando, ¿no? Hay un librito que se titula, que si alguien de los que nos escucha no lo ha leído y le interesan estos temas, que es súper interesante, que se titula La utilidad de lo inútil. Es de un pensador italiano que se llama Nunzio Ordine, y ya el título lo dice todo, ¿no? La utilidad de lo inútil, de todas estas materias que se consideran inútiles, porque se consideran no eficaces y sin embargo tienen una gran utilidad, ¿no? Que no se trata solo de reproducir en las escuelas, en las universidades, personas con un diploma sino y con una utilidad profesional, sino que hay que educar y tenemos la responsabilidad de educar también a ciudadanos, ¿no? A ciudadanos libres, cultos, que sean capaces de pensar por su cuenta, no incluso pintar fuera del cuadro. Y votar correctamente. Y votar correctamente, ¿no? Y no se puede ser solo un sistema democrático, que la gente esté bien formada. Exacto, y no solo mirar al mercado, ¿no? Porque muchas veces uno tiene la tentación de decir que los planes de estudios que los haga ya el IBEX 35 y ya con eso está todo resuelto, y no es eso, ¿no? La universidad tiene que formar, y tenemos que tener gente no solo informada, sino también gente formada y con pensamiento crítico, ¿no? Ahora luchamos contra, es muy difícil ahora,
porque esto del estudiar y del formarse cuesta, y competir con Netflix, el TikTok y todas esas cosas es muy complicado, porque hay cosas que no son entretenidas. El estudiar una ingeniería es más aburrido que lo del TikTok. Es duro, y aprender una serie de materias de anatomía y saber medicina es duro, ¿no? Eso, que ese afán de que tenemos que hacer entretenida la formación, pues tiene su aquel, ¿no? Invitar a la gente a que lea cuando, bueno, pues es muy complicado. Bueno, si te parece, Fernando, una vez que hemos visto la importancia que tiene este tema de la enseñanza y sobre todo filosofía, de enseñar a pensar a la gente, ¿no? Sí. Y lo abandonado que lo tenemos, si te parece, hablamos de algo que daba título ya a nuestro programa, la cultura de la inteligencia. Que es una palabra que nos recuerda, ¿verdad?, a los servicios secretos, ¿no? ¿Qué conexiones tiene con ella? Es que tiene una gran conexión y sale de ahí, surge de ahí. Y yo creo que de todas las instituciones que conforman el organigrama del Estado, una de las que resulta menos conocida son los servicios de inteligencia, y es una profesión que es de las más antiguas también. Es decir, conocemos el funcionamiento del Ministerio de Economía, de Sanidad, de Transporte, y sin embargo muy poquita gente sabe qué papel juega un servicio de inteligencia en un Estado de Derecho, ¿no? Muchas veces la imagen que tenemos de los servicios de inteligencia es la que nos transmite la novela, o la que nos transmite las películas famosas de James Bond, Misión Imposible y demás, ¿no? Cuando no salen relacionadas con temas poco éticos, entre comillas, y demás. Pero realmente muy poca gente conoce qué papel juegan, y juegan un papel muy importante en los sistemas democráticos. Nosotros a nuestra cátedra la llamamos servicios de inteligencia y sistemas democráticos, para diferenciarlo de lo que es un servicio de inteligencia en sistemas que no son nada democráticos, porque ahí sí que juegan un papel fundamental, ¿no? ¿Cuál es la singularidad de los servicios de inteligencia? Pues el secreto como instrumento de seguridad, ¿no? Mucha información se recoge, la mayoría de fuentes abiertas, pero hay un tanto por ciento pequeño, pero muy importante, que es el que se adquiere a través de métodos que, para poder acceder a ellos, necesitan el permiso de un juez para poder pinchar un teléfono. Todo lo que atenta contra los principios fundamentales de las personas y los derechos fundamentales, pues sí que necesitan una aprobación del mundo jurídico. Y la finalidad, pues, es facilitar la mejor información a su cliente, y el cliente es el presidente del gobierno, para que tomen mejores decisiones en los ámbitos. Si te entiendo bien, la cultura de la inteligencia se ha forjado en lo que son los servicios de información de toda la vida, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que tratamos nosotros? Pues dar a conocer todo este papel que ellos hacen, y darlo a conocer, y que se sepa. Como eso que hacen en secreto es legal, es ético, y está al servicio del bien del bien de los ciudadanos, ¿no? La base de todo esto, Javier, pues es la seguridad. Es decir, que es un poco una seguridad que tiene que ser tratada con inteligencia, ¿no? Yo creo que es el primero de los derechos humanos, el que nos sintamos seguros.
La inseguridad es lo cierto, porque es donde nacemos, en un estado de inseguridad, y el género humano a lo largo de la historia lo que ha sido creando espacios de seguridad para sentirnos seguros, ¿no? Desde que las cavernas, las herramientas, los castillos, todas esas cosas, ¿no? Yo creo que la seguridad no es un fin, es un medio, que es la otra idea. Desde el miedo, con el miedo, o donde habita el miedo, uno no se siente seguro. Por eso es el primer requisito que necesitamos todos, sentirnos seguros. ¿Qué está pasando ahora? Que ese concepto de seguridad, que antes se entendía restringido única y exclusivamente a ataques exteriores, pues ahora se está ampliando. ¿Por qué? Porque se descubre que, por ejemplo, una crisis financiera provoca más inseguridad y más crisis que un tema acaso de una agresión bélica. Siempre van en conjunto. O terrorista, y toquemos madera, ¿no? O el tema del medio ambiente es un tema que provoca o va a provocar, según nos dicen todos los expertos, más inseguridad que lo que venimos que un conflicto, ¿no? ¿Y qué pasa también? Que esto tiene la otra cara, que muchas veces en nombre de la seguridad, pues muchas veces ahí no existe, o se habla de una seguridad que suena muchas veces extraña, porque no hay reparos, ni hay moral. Es decir, como en nombre de la seguridad muchas veces se llevan a cabo cosas que dejan mucho que desear, ¿no? Cuando oímos el nombre de la seguridad, la falta de ética, ¿no? Claro, bueno, se oye el nombre de la seguridad nacional, hay que tomarles tales medidas, y uno dice, bueno, pues ahí sí que entran muchas dudas, ¿no? ¿Cuál es la característica de todo esto? Y nosotros en nuestro máster es en lo que se basa cuando formamos analistas de inteligencia, en lo que se conoce como el ciclo de inteligencia, y ahí juega un papel muy importante Javier, el análisis, ¿no? El análisis. ¿A qué nos lleva esto? Que el género humano necesitamos entender para orientarnos. Lo que no se entiende se pierde. Necesitamos entender lo que nos pasa. Si me encuentro mal, por eso vamos al médico. O yo necesito entender por qué Javier hoy no me ha saludado correctamente, a ver si he hecho algo mal con él, ¿no? Pero también es cierto que nos hemos dedicado tanto a cambiar el mundo que muchas veces hemos dejado de lado el analizarlo y el interpretarlo, ¿no? Y como decíamos antes, yo creo que de lo que se trata hoy es de tomar decisiones bajo una mayor incertidumbre, porque cada vez es el mundo más complejo, muchísimo más complejo. Eso nos crea mucha incertidumbre y tenemos que decidir ahí. Y antes hablábamos de que no escuchábamos. Yo creo que todo el mundo sabe lo que está pasando, pero muy poquita gente sabe lo que significa eso que está pasando, ¿no? Y ahí es donde entra el análisis y los buenos análisis, ¿no? No solo se trata de tener información, sino saberla interpretar, saberla contextualizar y demás. El que tenga ojos no quiere decir que sepa ver. Y el que tenga internet es una herramienta muy buena, pero un burro conectado a internet sigue siendo un burro, ¿no? Si no sabemos diferenciar. O incluso puede ser más burro. O incluso puede ser más peligroso. Más burro, y más, ¿no? Manipulable, ¿no? Y más manipulable, ¿no? Y si al final descubres que la mayoría de los errores, Javier, que se cometen en la toma de decisiones son por falta de buenos análisis, o porque no se ve el problema, o porque se ve solo parcialmente, o porque entran sesgos emocionales. Ahora se suele decir mucho que el petróleo son los datos del siglo XXI.
para darle importancia a eso. Nosotros solemos decir que es cierto eso, pero que el análisis es la refinería, que todo eso hay que analizarlo, hay que saberlo analizar, relacionar, contextualizar, y para eso pues existen herramientas. Has tocado, Fernando, ¿no? un tema que me apasiona, que es el tema de la toma de decisiones, ¿no? El proceso de toma de decisiones, que muchas veces en las empresas o bien está roto por el tema de muchas veces, no solamente ya en sí mismo por lo que tú estás contando, por la falta de información, que es una de las causas principales de tomar malas decisiones, ¿verdad? Sí. Porque se toman sobre mala información. A mí me ha pasado trabajando en el tema comercial, sobre todo, porque creo que luego vamos a hablar de cómo se aplica esto a las empresas, pero evidentemente en los temas de marketing y aproximación al mercado se utiliza mucho el tema de inteligencia hoy en día, y la verdad es que muchas veces se toman decisiones y lo analizas y dices, bueno, es que me falta información, no vamos a tomar una decisión hasta que no tengamos más información, ¿no? Esto es algo que las empresas yo creo que cada vez está peor, porque además el proceso de toma de decisiones no solamente es un problema de tener la información adecuada, sino además tener la capacidad y el empoderamiento necesario, la delegación necesaria para tomar decisiones en las empresas. Claro. Muchas veces las empresas crean tanta norma, crean te crean tanta rigidez, que el tema del proceso de toma de decisiones es muy difícil. Yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no?, del futuro, que va a ser uno de los grandes retos por el gran exceso de información que tenemos y cómo analizarla correctamente, ¿no? Es lo que tú estabas diciendo. Y porque compartiendo eso, Javier, contigo, en estos momentos hay otro problema, ¿no? Creer que lo importante es solo la obtención, el obtener esa información. Ahora las herramientas para obtener información son muchas. Te colocan los datos por colores, por edades. Y herramientas para hacerlo. Hay herramientas para hacerlo, que las tienes tú, pero también las adquiere la competencia al día siguiente. Yo creo que donde nos la jugamos es en el tener buenos analistas, gente que le haga ver al decisor, que le permita al decisor tomar decisiones con el menor error posible o con el menor estado de incertidumbre posible. Ahora, ¿los decisores valoran eso? Pues muchas veces yo suelo decir que esto de la inteligencia y de crear unidades de inteligencia en las empresas es para CEOs inteligentes, porque muchas veces creen que solo son ellos los que... O sea, si quieres, para rematar el tema de este tema, ¿no?, de lo que es la cultura de la inteligencia, como decíamos antes, realmente tú entiendes que esto trae ventajas para la sociedad. Hombre, claro, entre nuestros decisores, entre mejores decisiones tomen, a todos nos va a ir muchísimo, Javier, muchísimo mejor, porque un buen analista lo que le dice al decisor es lo que él considera la verdad. Después la decisión la tomas tú. Es como cuando vamos a un buen analista de la medicina y nos dice, mira, Javier, Fernando, lo que tiene es esto, tú decides si dejas de fumar o no dejas de fumar, y las consecuencias pueden ser estas, ¿no? Pues ese es el tema. Yo creo que en estos momentos uno de los problemas es que estamos muy dedicados en la inteligencia táctica, en el bacheo, en el problema del día a día, y que nos falta mucha inteligencia estratégica, ¿no? De ver un poquitín más allá y un poco más a más largo plazo, que si me lo permites, ¿no? Sí, si me permites la cuestión, yo entiendo evidentemente que siempre hemos visto a los servicios de inteligencia de los países, tanto porque sabemos que todos los ejércitos tienen sus propios, la parte del CNI, nosotros tenemos inteligencia en casi todos los ejércitos, y ellos están normalmente más, o siempre os hemos visto, ¿no?, más preocupados en el análisis del potencial enemigo, por llamarlo de alguna forma, o de los competidores que podamos tener a nivel de otros países, ¿no? Mientras que luego, y curiosamente, nos encontramos con que Moncloa tiene otros 600 asesores que en teoría también deberían de ser de inteligencia, y si me lo permites, si hablamos de ventajas para el país, para ti, para mí, para los ciudadanos, entiendo que todos estos deberían de trabajar con el mismo fin, que es que España
tenga ventaja competitiva respecto a los países que tienen su entorno, evidentemente, ¿no? Debía ser esto, ¿no? Sí. Porque aparte de esto, hoy en día, bueno, pues las guerras ya sabemos, mejor no empezarlas, ¿no? Pero evidentemente los servicios de inteligencia tienen que estar también para hacer que el país progrese mejor y progrese por encima de sus competidores nobles, ¿no? Que son los otros países, evidentes, o de forma noble, ¿no? Claro, yo creo que en eso está, que una cosa son, yo sí que distinguiría entre los asesores de un determinado partido que llega al poder y lo que es una institución o un organismo, en este caso en nuestro país del Centro Nacional de Inteligencia, que hay una gran profesionalidad y están al margen de quien gobierne. Por eso incluso el que es director del CNI, secretario de Estado, no cambia cada 4 años como los partidos políticos, sino cada 5, porque no quiero alargar este programa, pero bien, te diré que mi opinión sobre cómo la sí, administración, que es la que tú dices que tiene que estar preservando a los ciudadanos de los sistemas políticos democráticos, puesto que son perennes y además juran la Constitución, cómo al final se consigue que los funcionarios terminen hartos porque les cambian normalmente los jefes cada vez que cambia un gobierno y bueno, y al final pues sí que hay un control por parte del gobierno. En eso se me ocurre, si me permites, una cosa, decir que ese sí que es un problema también que tiene que ver con la profesionalidad y la ética, ¿no? Que es verdad que necesitamos gente que piense institucionalmente, más allá de las ideologías y de los momentos. Bueno, y un plan de país consensuado que vaya más allá de los 4 años, ¿no? Claro, ahí es donde entra la inteligencia. Evidentemente, que debería de ser además funcionarial, es decir, sería a la administración, no a los partidos políticos. Claro, exacto. Yo creo, yo no trabajo en el Centro Nacional de Inteligencia, a la gente que conozco, con la que he tenido la suerte de relacionarme y me relaciono, son de una profesionalidad lo puedo decir también. Tremenda, pero cuando digo que necesitamos gente que piense institucionalmente, es esa gente que son quien dicen que ser. Porque entonces si no tenemos un problema. Hoy hemos desayunado con el tema de la judicatura del señor de la Audiencia Nacional, que si hablaba con uno de los implicados, es decir, cuando una institución o alguien no es quien dice ser, pues eso crea una gran desconfianza en las instituciones. Si un colegio no es quien dice ser y yo mando a mi hijo allí y se producen abusos y acosos, pues todo eso, Javier, nos desmoraliza. También es cierto, volviendo al tema de los servicios, que yo creo que son de inteligencia, que son de una gran eficacia. Yo creo que ahora lo que tienen que conseguir es que sean creíbles también de cara a que los ciudadanos quitemos ese halo, ese morbo que muchas veces tienen, ¿no? Porque tienen una gran desventaja, solo salen cuando salen cosas negativas, porque cuando los éxitos, como no los pueden contar ni se pueden publicitar, bueno, pero bueno, ese es... Pues si te parece pasamos a publicidad y luego pasamos a hablar de cómo se come todo esto y cómo afecta a las empresas, ¿vale? Genial. Muchas gracias. ¿Te parece bien? Bueno, La Espumosa, ubicada en Glorieta Pintor Sorolla, número 4, Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano. Selecta carta de productos mediterráneos y de elaboración propia, champán francés, spritz clásico y macerado con fruta natural. Tu gastrobar con terraza y buen ambiente, un espacio idóneo para celebrar con tus amigos, organizar tus afterworks o eventos de empresa. Visítanos en laespumosabar.com o llámenos al 651 30 10 38. La Espumosa Bar, el gastrobar de moda. ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net.
Juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa. Levantina de seguridad. Paco Cecilio, moda que marca tendencia ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Paco Cecilio es un referente en la elegancia casual, pero con mucho estilo. En cualquiera de nuestras tiendas distribuidas en la Comunidad de Madrid encontrarás la moda más apropiada para cada ocasión. Un estilo elegante, atemporal y abierto a muchos públicos y momentos del día. Estamos en Parque Corredor de Torrejón de Ardoz y el centro comercial La Dehesa de Alcalá de Henares. Y las 24 horas en www.pacocecilio.com. 5 Océanos en Tenerife, en Las Galletas. Hasta el 4 de marzo, solo en el nuevo 5 Océanos de Las Galletas, pechuga de pollo a 3,50 el kilo. Aprovecha nuestra gran oferta de apertura. Pechuga de pollo a 3,50 el kilo. Ven al nuevo 5 Océanos de Las Galletas, carretera TC6. ¿Eres empresario, pymes o autónomos? Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio. Ponte en contacto con nosotros al correo hola@decisionradio.com. Decídete por nosotros. Decisión Radio sigue creciendo y lo hace gracias a vosotros, decididos. Únete a nuestra sección del Club de Amigos, donde podrás encontrar descuentos en múltiples tiendas nacionales e internacionales, viajes, moda y muchos productos más. También tendrás acceso a nuestro contenido premium más exclusivo con lo mejor de tus programas favoritos. No esperes más y hazte con la tarjeta del Club de Amigos de Decisión Radio. No te olvides, entra en la web de Decisión Radio, www.decisionradio.com y hazte miembro de... Bueno, Fernando, tal como nos explicas, la aplicación de este conocimiento y la formación de profesionales, ¿no?, es muy importante en los negocios. ¿Nos explicas más acerca de la necesidad de analistas en el mundo de la empresa? Y luego, si quieres, vemos un poco cómo puede esto conjugarse con la ventaja competitiva, ¿no?, que pueden tener las empresas. Fenomenal. En nuestro país el tema de la inteligencia económica o inteligencia competitiva está empezando a surgir, ¿no? Así como este tema en otros países como Estados Unidos, incluso más próximos a nosotros como Francia, forma parte del organigrama del Estado. Ellos tienen una escuela de guerra económica, que ya el tema, Javier, dice mucho, ¿no?, de la importancia que tiene este tema de saber analizar, del papel que juega también la contrainteligencia, es decir, qué hacen mis competidores, porque la inteligencia y el análisis no solo es detectar riesgos y amenazas, sino también tiene una parte de oportunidades, de ver oportunidades y también de influencia, ¿no?, de cómo influir. Aquí vosotros dais formación, ¿no?, en este nosotros tema, ¿no? También damos formación. ¿Pero para los servicios secretos o para los servicios de empresa? No, para la sociedad. Ahora, si te parece, cuento un poquitín qué entendemos nosotros por cómo Vale. ha surgido esto, y después la aplicación que esto tendría, ¿no? La empresa se ha dado cuenta también que esto lo puede aplicar a su mundo y a su campo y a su ámbito, como han hecho los servicios de inteligencia. Si me permites un poquitín, aunque quede así muy académico, yo creo que lo refleja muy bien el primer periodista que hemos tenido en la historia, que es Homero, en la Ilíada, pone en boca de Ulises una cosa que a mí me encanta y que refleja esto muy bien. Él dice, más o menos, la idea es: amigos, vosotros seguís confiando en vuestras fuerzas, armas y coraje, pero mientras tanto vamos envejeciendo, vamos consumiéndonos en una guerra que no tiene fin y que no tiene visos de verse terminar. Y dice, creedme, será con la inteligencia como conquistaremos Troya, ¿no? Y ahí es donde aparece el famoso caballo, ¿no? Pues que refleja muy bien esto, es con la inteligencia cómo avanzamos y cómo crecemos, y con buenos análisis de inteligencia. ¿Qué quiere decir la inteligencia competitiva? Pues es una herramienta que permite hacer del conocimiento una ventaja competitiva, ¿no? Es una herramienta de gestión y, por tanto,
un proceso sistemático y también ético, porque no se trata, la inteligencia competitiva no tiene nada que ver, Javier, con el espionaje. Eso te iba a decir, espionaje industrial ha existido siempre. Pues no tiene nada que ver con el espionaje. Se recoge y se analiza información que una vez convertida en inteligencia, que es el producto, se le hace llegar al decisor para que este decisor tome mejores decisiones. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues hemos creado un máster de analista de inteligencia que lleva 14 ediciones, es pionero en nuestro país. ¿Cuánto tiempo dura? Es un título propio interuniversitario que compartimos con la Carlos III, es Universidad Carlos III y Universidad Rey Juan Carlos. Él lleva el sello del Centro Nacional de Inteligencia, colaboran con nosotros miembros del Centro Nacional de Inteligencia y empieza en octubre, llevamos 14 ediciones, esta empezó en octubre del 2022 y duró octubre, noviembre y diciembre del 22 y dura todo este año hasta el 22 de diciembre del 23. Y empiezan, pues eso, a aprender técnicas, herramientas, hacer informes de análisis, hacer notas de análisis sobre distintos temas geopolíticos, económicos. ¿Sería un posgrado para gente universitaria? Es para gente universitaria, para gente que quiera en las empresas entrar a crear unidades de inteligencia. El Servicio de Información de la Policía todos los años nos manda gente a reciclarse con nosotros. Admitimos solo a 30 alumnos cada curso. Y estamos muy contentos. Entonces, solapa de alguna forma con los que hay ahora también másteres que parece que es criminología, ¿no? Nosotros tenemos que hace mucha policía. Recibimos alumnos de eso, pero no tiene nada que ver con la temática. Es diferente. Con la temática es completamente diferente, Y a eso nos dedicamos y ahí aportamos nuestro granito de arena para poner esto y que se conozca, porque yo creo que si formamos mejores analistas ayudarán a tomar mejores decisiones en el mundo empresarial y en esta sociedad y nos irá bien a todos, ¿no? También digo otra cosa, que un analista no se improvisa, por eso le dedicamos tanto tiempo. Hay una ideología de la superficialidad, de creer que todo se puede aprender rápido y ya, ¿no? De curso rápido de inglés, curso rápido de análisis, etcétera, ¿no? Y no, esto no funciona. ¿Se requiere cierto perfil o es un tema más de formación? Yo cuando me piden a mí eso, digo que tengan sentido común. Que es el menos común de los sentidos. Exacto, que sea gente equilibrada, sensata y sobre todo con ganas de aprender, ¿no? Yo creo que una cualidad fundamental del aprendizaje es la capacidad de admiración, ¿no? De admiración y de curiosidad, porque si no, un analista tiene que tener una gran curiosidad por las cosas y tratamos de enseñarles a mirar, ¿no? Y a saber ver y a saber interpretar y demás. Muy curioso. ¿Y cómo lo aplican esto las empresas? Cuéntanos un poco. Pues creando esas unidades de inteligencia, ellos, aquí todo parte del decisor. El decisor es porque un analista no tiene una bola de cristal, tiene que ser el decisor el que le tiene que indicar cuál es la necesidad que tiene, ¿no? Una vez que tú sabes cuál es la necesidad, te dedicas a obtener información, toda la información posible, y ahí entran toda la tecnología con todas las herramientas que acarrea eso para obtener toda esa información. Pero ahora después viene la parte más importante, que es analizar esa información, contextualizarla, por qué sale, por qué han dicho, y después esa información, con ese análisis tú procesas, creas un producto que se lo haces llegar al decisor, porque se lo tienes que hacer llegar y no da tampoco igual que sea de una manera que de otra. Y después esa información hay que preservarla.
Claro, porque esa información es poder también, ¿no? Y ese es un ciclo que se llama el ciclo de inteligencia, que está constantemente planteándose cosas y haciendo. Una empresa, por ejemplo, que es una organización grande, pequeña, son varias personas. ¿Cuál es tu experiencia? Dependerá también del tamaño de la empresa, lógicamente, lo que se puede permitir, las ¿no? empresas grandes, por ejemplo, nuestros alumnos que hacen prácticas, pues mira, el Banco Santander ha creado una unidad de inteligencia que funciona muy bien. Ferrovial, que de citarlo es lo que les ha dicho que se vayan claro, a plantar la empresa en otro sitio. También utiliza y nos pide a alumnos nuestros, es decir, no solo es para grandes empresas, sino también las pequeñas y medianas empresas pueden utilizar a analistas que les pueden ayudar mucho, ¿no? Porque el CEO está metido en el día a día, en sus cosas, y tener a gente que le haga ver un poquitín más allá de por dónde van los tiros de su sector, dónde puede haber posibles mercados, dónde puede haber posibles salidas, qué riesgos. ¿Son departamentos que están adscritos a la Dirección General normalmente? Deben estar adscritos a la Dirección General. Aunque trabajen en todas las áreas, aunque ventas, trabajen compras, en todas las etcétera, áreas, ¿no? Pero tienen que estar al lado del CEO, en relación con el CEO, porque es a él al que le tienen que reportar. Uh-huh. Muy interesante. Y hay éxito ya, por lo que te entiendo, en ciertas empresas están consiguiendo resultados, están consiguiendo éxitos, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis con este máster? 14 ediciones, 14 años. 14 años ya. Sí, 14 ediciones. Con la cátedra llevamos más. La cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos surgió en el... Se llama Sistemas Democráticos. Sí, por eso, para distinguirlo de cómo funciona un servicio en un sistema que no es democrático, ¿no? Que se suelen utilizar los servicios como brazo de poder para controlar a los ciudadanos, ¿no? Se firmó un convenio en el 2005 entre el Centro Nacional de Inteligencia, el que era entonces su director general, y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Uh-huh. Ahora hay establecida toda una red, con nosotros colabora en esta red pues la Universidad La Carlos III, colabora la Complutense de Madrid, Alcalá, la Universidad de Granada, Salamanca, Barcelona. O sea, hay una red de profesores y académicos que están colaborando bueno, pues para dar a conocer todas estas cosas. Hay otra idea que ha surgido muy buena a raíz de un discurso en el 2017 del presidente francés Macron, que se ha plasmado ya, que ha sido la creación del Colegio Europeo de Inteligencia, una academia europea de inteligencia, donde participan todos los servicios, y es una relación con el mundo académico, ¿no? En el fondo, ¿qué es lo que se busca y se trata? Pues dar a conocer a los servicios, y que ahora los problemas son tan complejos, tan complicados, que no los puede resolver solo una persona o una institución, y que se necesita el conocimiento y la suma de los conocimientos de todos, y que el mundo académico sí que puede aportar y ayudar a tomar decisiones y soluciones, ¿no? Fernando, ¿cómo juega la ética en todo esto? Ahora que lo has tratado antes de forma colateral, pero debería jugar, Javier, un papel fundamental. La ética, eso que tan importante, ¿no? Que nos enseñaban a los que estudiamos filosofía. Claro. Yo creo que cuando la ética se pone de moda, tenemos que desconfiar, ¿no? Porque quiere decir que hay algo que falla, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay una inflación de ética, que se habla mucho de ella. Nunca hemos tenido tantos códigos éticos, tantas normas éticas, tantos comités de ética, nunca se ha hablado tanto de responsabilidad social corporativa, y que tendríamos que plantearnos si realmente esto
si somos simplemente comparsas, que esto de la ética sirve para blanquear muy bien, es decir, ponga usted una clase de ética, ponga usted un comité de ética o cree un código deontológico, que con eso ya blanqueamos muy bien, ¿no? Yo creo que el papel de la ética es el de ser crítica con cualquier institución, ¿no? Y eso es un papel muy importante que tiene que jugar, ¿no? Yo muchas veces suelo decir que la ética es poder decir lo que te dé la gana y Wall Street cierra igual, porque hay muy poca gente que se lo tome en serio. Bueno, muy poca gente. Sí, cada vez se toma más en serio este tema, ¿no? Pero ¿qué nos dice la ética contra todas estas cosas? Pues que hay que combatir el terrorismo, que hay que jugar limpio. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ahí es donde entra el quid de la cuestión, ¿no? Pero vamos, yo creo que el tema de la ejemplaridad es muy importante y cada vez más determinante, ¿no? En todo este mundillo, entre la jungla y el vale todo y la barbarie y el buenismo de que todo es bello y bueno, pues ahí está la política con las leyes que nos vamos dando, y también está la ética, porque yo puedo cumplir la ley y dejar mucho que desear éticamente, ¿no? Hombre, siempre va a ser difícil, ¿no? Lo vemos estos días también, lo que tú decías antes, de empresas españolas que están buscando mayor rentabilidad, moviéndose fuera, etcétera, etcétera. Alguien piensa que no es ético, porque evidentemente yo creo que la principal misión de una empresa, no nos olvidemos, y su objetivo es sus accionistas y sus clientes. No nos olvidemos, al margen de sentimientos de otro tipo, ¿no? Y entonces yo creo que una empresa se debe a sus accionistas y se debe a sus clientes. Ahora, Entonces, teniendo eso en cuenta, se está viendo que no vale solo con eso, como decía Friedman, los beneficios y los accionistas, que también tienen una responsabilidad con la sociedad y con el entorno, y que no todo vale, ¿no? Y ahí es donde entra todos estos temas de la responsabilidad social, de la ética y demás, ¿no? Bueno, pero al final... Yo creo que al final, sí, lo que tú dices, todas las empresas se emborrachan hoy en día de todo este tipo de condicionantes y nos dicen que son socialmente responsables y cuidan el medio ambiente, eso etcétera, es etcétera. ética o estética, eso es imagen, porque al final yo creo que las instituciones, si nos fijamos, no actúan. Las instituciones no actúan, actúan las personas en y por las instituciones. Es decir, el Fondo Monetario Internacional no es nada, la universidad no es nada, son entes que hemos creado para ir funcionando mejor. No se habla de ética de empresa, sino de ética en la empresa o en las finanzas o en los servicios de inteligencia, porque somos nosotros los que tenemos que ser éticos, ¿no? Al final, el que decide corromperse o no corromperse, copiar o no copiar, acosar o denunciar ese acoso, es cada uno de nosotros, ¿no? Volvemos entonces a lo que decíamos al principio, falta formación en este tipo de cosas, a nivel de personas. Sí, falta formación y inculcarle también a los jóvenes, claro que lo tienen mucho más difícil que nosotros, porque les hemos dicho y les hemos vendido, entre comillas, que si se formaban, que si acababan una carrera, que si hacían un máster, se iban a colocar, iban a tener más posibilidades. Bueno, y si empiezan a descubrir que eso no es así, pues eso crea mucha frustración, ¿no?
porque en definitiva, ¿qué es la vocación, Javier? Cuando uno está en lo suyo. Cuando uno no está en lo suyo, pues no estás a gusto, ¿no? Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿y este por qué está enfadado? No, es que está aquí de cajero, de camarero y tiene hecho un doctorado, tiene hecha una carrera. Pues eso frustra mucho y es una gran responsabilidad a nivel social, que no le podamos dar respuesta y que la gente pueda estar en lo suyo, porque es una pérdida de capital y de recursos, ¿no? Que no creo que nos podamos permitir. Yo creo que la ética se puede ver desde muchas perspectivas. Yo creo que lo que está haciendo ahora el sistema educativo que tenemos en este país también es poco ético. Estamos creando un montón de titulaciones que realmente no tienen demanda en las empresas. Claro, y esto no es ético. No, porque es lo que tú dices, es frustrante para muchos chicos que acaban al final y frustrante además para los bolsillos de los contribuyentes, porque al final todas estas titulaciones las paga el pueblo soberano, efectivamente. Yo, si me permites, mis clases las comienzo recordándoles a mis alumnos qué es lo que pagan realmente de matrícula, que es en torno a las carreras de ciencias jurídicas y sociales, es en torno a 1.500 euros o por ahí. Y después les pregunto que si saben cuál es el coste real por matrícula. El coste real, que es en torno a 10.000 o 11.000 euros, ¿no? Por tener todo lo que tenemos de profesores y demás. Tenemos un país que es un lujo, igual que la seguridad social y otros beneficios que tenemos en el país. Entre lo que ellos pagan y el coste real lo paga el pueblo soberano vía impuestos. Y si yo no les hago aprovechar el tiempo y ellos no lo aprovechan, pues estamos cometiendo fraude. Que tenemos también que mentalizarnos que también eso es un fraude si no se aprovecha, porque a mucha gente eso le cuesta mucho dinero y esa es una responsabilidad ética que también tenemos, el que la gente pueda estudiar sin que tengan que pagar con los ahorros, o a pesar de todos los defectos que le puedan hacer una radiografía o operar sin pagar con todos sus ahorros, pues yo creo que es una ventaja. Ahora, ¿cómo se gestionan esos impuestos? Ahí ya sí que yo ya me pierdo y no soy especialista en eso. Bueno, creo que no era el objetivo de hoy. Fernando, si te parece, nos quedan ya pocos minutos, 4 minutos, para concluir y para hablar un poco de, bueno, el mundo está cambiando, la digitalización, evidentemente la digitalización es la que da camino también, aunque este tema de la inteligencia es muy antigua. Antes se recopilaban datos de una forma mucho más artesanal, ahora cualquiera con un buscador en internet puede tener un informe sin procesar, pero evidentemente los datos los puede obtener, luego hay que procesarlos, como tú dices, y ponerle analítica. ¿Cómo ves el futuro en todo esto? Creo que este tema tiene cada vez más futuro, evidentemente, lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Bueno, yo creo que en estos momentos hay un tsunami tecnológico, es tremendo cómo uno se puede quedar obsoleto en un par de meses, porque los avances tecnológicos son tremendos. Ahora la feria que se está celebrando en Barcelona, las cosas que te cuentan de teléfonos, de taxis voladores, o sea, todo eso que las películas de ciencia ficción creíamos que se iba a dar, están ya presentes, ¿no? ¿Dónde está el problema? En esto que llaman transhumanismo y demás, esa aplicación del ordenador, de la máquina con el cerebro y demás, esa sí que es esa fusión de la biotecnología con la tecnología, es un mundo apasionante, pero también que da un poco de miedo, ¿no? Como va a ser, da un poco de vértigo y volvemos otra vez al tema, ¿no? Como hay que no prohibirlo, pero sí regularlo, y el papel que juega ahí la ética en todo ese mundo. Que es muy importante, ¿no? Es la superación de los límites de la naturaleza por la tecnología, ¿no? Y eso, Javier, volviendo también a lo nuestro, nos plantea toda una serie de dudas. Tener la capacidad de estar plenamente informado hasta el punto de que controlas toda la información.
¿Qué nos pasaría si tenemos una capacidad de análisis tremenda ahora? ¿Qué papel juega el género humano? Si ya hay empresas que las decisiones para darte una hipoteca o para admitirte en tal puesto de trabajo las toma un algoritmo. ¿Qué pasa si tengo yo que negociar mi salario con una máquina o un algoritmo? O podemos caer en una dictadura del algoritmo, ¿no? Podemos detectar a los malos, por hablar en un lenguaje tradicional, antes de que actúen. Bueno, yo creo que, fíjate, mi opinión es que todavía hay bastante programación en los algoritmos y bastante de inteligencia detrás de la analítica de datos. Y gracias a Dios las personas pueden cambiar una cosa u otra. Esperemos que esto sea una ayuda para el proceso de toma de decisiones que decíamos y no una dictadura de las máquinas. Claro, y después está algo que tiene el género humano, que es la creatividad y esa curiosidad y demás, pero ahora con esto del ChatGPT, que puede, el otro día sacaba en La Vanguardia el que fue ministro de Universidades y el famoso sociólogo Manuel Castells, un artículo que lo plasmaba él en su crónica, que se lo había encargado al ChatGPT. Y lo plasmaba ahí, claro, y tú lees eso y dices, pues sé que tiene todo el sentido y toda la lógica. Bueno, pero no deja de ser, Javier, un mundo apasionante, y el que podamos asistir a él y estarlo viendo en directo, yo creo que merece mucho la pena y que es una suerte que podamos estar asistiendo a todo esto en estos momentos. Bueno, esto daría pie a otra entrevista, quizá o a varias, porque es un tema de verdad muy interesante. Yo creo que podemos acabar aquí. Respecto a lo que tú dices, yo creo que todavía, desde el punto de vista técnico, tecnológico, que es el que yo también creo que conozco más, es bastante difícil todavía emular al cerebro humano. Gracias a Dios. Yo creo que nuestro cerebro y el procesamiento, la capacidad de procesamiento en paralelo y de inferir ideas en paralelo que tiene el cerebro humano, yo creo que las máquinas todavía no lo igualan, y me temo mucho que por muchas redes neuronales logre alguien hacer algo tan maravilloso como es un cerebro que tiene una capacidad de proceso en paralelo tremendo y sobre todo de establecer analogías, ¿no? Que nadie conoce tampoco. Pues esperemos que siga así y que sigamos programando las máquinas y no las máquinas se programen. Así como él se invirtió mucho en el mapeo del genoma, ahora las mayores inversiones están en el mapeo del cerebro, en saber cómo funciona esta maquinita que tenemos tan genial y tan maravillosa, y bueno, también lleva muchos riesgos todo eso de manipulaciones y demás, pero bueno, de momento... Muy bien, Fernando, pues muchas gracias, tenemos que acabar aquí. Gracias por tu presencia y estás invitado a este programa para cuando tú quieras. ¿Vale? Ha sido un placer y me he encontrado muy a gusto, Javier. Gracias por vuestra invitación. Who's gonna tell you when it's too late?